Ok, ya. La primera de notación matemática hay muchas formas de ponerlo, pero la más sencilla es así. Para todo V1, dos vectores cualesquiera que pertenezcan a V, ¿ya? Resulta que V1 más V2 pertenece a V. Bueno, en este caso, como estamos hablando de H a H, ya vamos con H, ¿ya? Y esto normalmente se le conoce como cerrado para la suma, así lo van a ver en muchos libros, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice esto? De una forma fácil y sencilla. Aquí tú tienes R2, ¿ya? En notación de conjuntos, digamos, si lo vemos de conjunto sería así. Tú tienes R2, aquí está R2, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso es un espacio vectorial, ya lo han visto, ya han nosotros con ingenieros, R2, R3, Rn, matrices de n por m, polinomios de tanto, son espacios vectoriales, ya lo sabemos. Y entonces me dice que tengo este subconjunto de R2, H, aquí adentro, H. Ahí está H. Y yo quiero saber si este subconjunto también es un espacio vectorial. O también se le puede decir un subespacio vectorial, ya que está dentro de un espacio, ¿no? Depende de cómo lo mires. Entonces yo debo comprobar dos axiomas, nada más. Dos axiomas, cerrado para la suma y cerrado para mención por escalar. Ya que esa es la otra que voy a poner aquí. Para todo V que pertenece a H y para todo K que pertenece a los reales, entonces K por V debe pertenecer a H. Y este se le conoce como cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Ya? Se darán cuenta por qué dice para la suma, porque estamos involucrando la operación suma, y multiplicación por escalar, porque estamos involucrando esta operación que es multiplicar un vector por un escalar. La primera, ¿qué es lo que te dice? Fíjate bien, te dice, para todos dos elementos cualquiera de H, es decir, tú estás en H, venís aquí, agarras un vector v1, agarras otro v2, cualesquiera, la suma de ambos debe pertenecer también a H, es decir, que vos agarras dos vectores cualesquiera de H, los sumas y tenés este nuevo vector y vos tenés que ver si pertenece a H o no pertenece. Si pertenece, cumple esta propiedad. Si no pertenece, no cumple esta propiedad. ¿Ya? Porque eso es lo que te estoy diciendo así. Para todos los elementos cualquiera de H, la suma también tiene que pertenecer a H. Por eso se llama cerrado para la suma, porque todo tiene que quedar dentro con respecto a la operación suma. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver para la primera operación. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. ¿Ya? Bueno, todavía mejor lo voy a explicar esto bien antes de meternos a eso. Quiero que lo entiendan bien con el tema de los conjuntos. ¿Ya? Ahora, aquí se refiere con cerrado para la multiplicación por escalar. De nuevo, tenemos aquí R2, tenemos aquí H, y el segundo axioma, la segunda propiedad, lo que te dice, fíjate, para todo vector de H, ya sea vos tomás vamos a tomar un vector genérico, digamos, V, imagina que estamos tomando todos los infinitos vectores, V, y para todo real, ¿ya? Es decir, vos agarras un real, un K, de forma genérica, así representa todos los reales. K por V debe pertenecer a H, es decir, este V vos lo multiplicas por un real, ¿ya? Cualquiera, y tenés que fijarte que este nuevo vector pertenezca a H. Si pertenece, es cerrado para emisión por escalar y cumpliría. Si no pertenece, pues no cumple. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La idea es realmente sencilla. Cerrado para la suma y cerrado por emisión por escalar. ¿Ya? Eso nada más es. Entonces, si lo entendemos esto desde el punto de vista de conjuntos, ya la idea, digamos, va a ser más sencillo verlo también desde las gráficas del sistema de coordenadas. Para eso vamos a usar este ejemplo 1. Entonces, veamos. Fíjense, tenemos V que pertenece a R2, V que pertenece a R2. Es decir, ahorita estamos si lo pongo en conjunto, estamos en R2. ¿Vale? Si lo pongo
en un sistema de coordenadas, R2 sería este de acá. Uy, está muy feo. ¿No? El eje cartesiano, X y Y. Ese sería R2, el espacio bidimensional. Y te dice que H te da este subconjunto H. ¿Ya? Sería este subconjunto H. Y aquí te dice H es todos los pares X y Y, ¿ya? O todo, puedes verlo como todos los puntos X y Y, si nos vamos al sistema de coordenadas, tal que cumple esta condición, que Y es mayor o igual a 0. Y aquí ustedes se acordarán un poquito de cálculo 1, de álgebra 1, ustedes graficaban relaciones, ¿no? Si yo graficara este subconjunto, que al final es una relación, fíjense, te dice Y mayor o igual a H, ¿ya? Y mayor o igual a H. ¿Se acuerdan que esto cómo lo graficaban ustedes? Pues decían Y igual a 0, lo convertían en ecuación. ¿Cuál es Y igual a 0? Es esta línea, justamente el eje X. ¿No? Eso es Y igual a 0. Ahora, como dice mayor a 0, va a ser arriba. Mayor es arriba. Es decir, va a ser todo esto. Y como es igual, se toma en cuenta también la línea, ¿no? Ya esto ya ustedes lo han visto en cálculo 1. Ya. No es necesario hacer todo esto, pero yo lo voy a hacer para que se comprenda mejor la idea. Para que puedan tener una idea gráfica de todo esto, más que simplemente una idea de puros números, puros cálculos. Si han visto los videos que les mandé a la lista de reproducción, también lo entenderán muy bien. Ya. Entonces, este sería H, ¿ya? Y si lo graficamos en un sistema de coordenadas, H sería todo esto, de aquí hasta arriba, ¿no? Hasta el infinito. Todo eso sería H. ¿Sí o no? Todo eso sería H. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que cumpla con estas dos propiedades. Cerrado para suma y cerrado por función por escalar. Si cumple con las dos, es su espacio. ¿Ya? Tenemos que ver que cumple con las dos. De nuevo, ¿qué había que hacer? Para todos los elementos de H, vos lo sumabas, ¿ya? Lo sumas y tenés que fijarte si esta nueva suma pertenece también a H o no. Si pertenece, cumple. Si no, no. Eso es cerrado para la suma. Y podemos verlo gráficamente en este sistema de coordenadas, ¿ya? Porque fíjate, H, esto XY, que en realidad va a ser un vector, una flechita, ¿ya? XY, tal que Y es mayor o igual a 0, ¿no ves? Y es mayor o igual a 0. Esto, ya tengo aquí ese Y mayor o igual a 0. Entonces, este H es el conjunto de todos los vectores, ¿ya? Cuya punta del vector, digamos así, está en este subconjunto, que es esto que he pintado con azul. Es decir, si yo hago este vector claramente no pertenece a H, porque su punta no termina en el subconjunto H, no está dentro del subconjunto H. Si yo hiciera este otro vector, ¿ya? Claro que ese sí pertenece a H. ¿Por qué? Porque la punta del vector, que sería el punto, digamos, está en H, en el subconjunto H, que es esto que pinté con azul. ¿Ya? Si yo agarro este otro vector, ese también pertenece a, ese tampoco pertenece a H, porque la punta no está ahí, ¿no? Si yo agarro este vector de aquí, la punta termina aquí en el eje X, que obviamente es parte de H, del subconjunto H. Entonces, este de aquí, sí pertenece a H. ¿Ya? Esa es la idea. Espero que se den cuenta de eso. Ahora fíjense, si yo sé eso, puedo hacer lo siguiente. ¿Qué te decía el axioma? Para todo V sub 1 y V sub 2 que pertenece a H, la suma de ambos debe pertenecer a H. ¿Ya? Hay que tener en cuenta muy bien esto. Dice, para todos dos vectores cualesquiera, para todos los vectores infinitos que estén en H, se tiene que cumplir esto. ¿Ya? Tú estás aquí H, y dentro de H hay infinitos vectores, infinitos. Entonces, hay dos formas de hacer esto. O vos, de forma general, verificás, demostrás que toditos lo cumplen, o puedes agarrar uno de ellos, o dos de ellos en este caso, dos particular, digamos 4, 8, yo qué sé, y que no lo cumplan.
que no cumplen la propiedad, entonces ya no sería un para todo, ¿no? Porque esto te dice que todos tienen que cumplir los infinitos, pero vos pillaste uno que no lo cumple, entonces ya no es para todos. ¿Ya? Esa es otra forma de demostrar que no cumple o no cumple la condición. ¿Ya? Hay dos formas. O demostras de forma general que cumple para todos, o buscas un caso en específico que no lo cumpla. Y ya no sería un para todos, porque hay una excepción. ¿Ya? Un ratingo, por favor. Ok, bueno, seguimos. Van a disculpar. Me pilló un asunto. Ya. A ver qué dicen en el chat. Un ratingo. Se acordó esto, creo. Hay unas imágenes. Si se puede, después puedes hacer. Ah, claro, lo vamos a resolver. Soy yo, se escucha entrecortado. Ta, ta, ta. Ya. ¿Me están escuchando bien? Ahorita. Sí, ahorita sí. Ya. Muy bien, seguimos con la idea. Quiero terminar de explicar esto. Si lo termina entendiendo, pues bien, yo creo que les va a servir. Si no, pues igual. A ver, ¿en qué estaba? Ah, estaba en la parte gráfica, ¿no? De todo esto. ¿Ya? Lo que le decía, ¿no? De esto de demostrar que hay dos formas, digamos, ¿no? De ver si cumple esto. O de forma general, demostrar que para todos cumple. O encontrás un caso que no lo cumple y ya no sería un para todos. Y eso sería demostrar que no cumple para todos, que no cumple la propiedad, ¿no? ¿Ya? Y aquí explicando cómo gráficamente un vector pertenece o no pertenece a H. Ahora fíjense. A ver, veamos lo siguiente. Miren, con respecto a la suma, y ustedes ya saben sumar vectores, ¿no? Geométricamente o gráficamente, ¿ya? Imaginen que yo agarré este v sub 1 y yo agarré este v sub 2. Ahí tengo. Y esos dos vectores pertenecen a H. Ahora los voy a sumar. Y sería ser paralela. Y este de aquí sería la suma, ¿no? Y podemos ver claramente que este vector, que es v sub 1 más v sub 2, es la suma de estos dos, también pertenece a H. También pertenece a H. Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí no hay ningún problema. Pero aquí estamos viendo un caso en específico, pues, ¿no?
Porque para demostrar que para todo yo tendría que estar viendo con todas las flechitas infinitas que hay aquí, pues y eso no se puede. Entonces la parte gráfica te va a ayudar a ver si hay algún caso en específico que no lo cumpla, que no lo cumpla. No ver si todos lo cumplen, ¿no? No sé si me entienden, pero ahorita lo vamos a ver. Y ahora vamos pues a la parte del álgebra, digamos, de los cálculos, del análisis. Miren, de forma genérica, ¿cómo sería esto? Para todo V1, V2 que pertenece a H, yo voy a agarrar dos vectores cualesquiera, pero de forma genérica. No voy a ponerle 4, 2, 8, digamos. Yo he visto que hay algunos que le ponen 4, 2, 8, 7, 6, 8. Y obviamente eso no sirve. No sirve si quieres demostrar que para todos cumplen, porque vos estás agarrando dos de ahí. Y si ves que cumple, pues obviamente eso no te sirve, ¿ya? No te sirve, porque vos tenés que demostrar que para toditos cumple. Si vos vas a agarrar dos en particular, dos valores en particular, si vas a agarrar dos así, tiene que ser para demostrar que no cumple, porque ya no sería un para todos, no para demostrar que cumple, ¿ya? Entonces en este caso hagámoslo de esta manera. Miren, yo voy a agarrar dos vectores cualesquiera de forma genérica. Se hace de forma genérica para así representar a todos los infinitos. Entonces a V1 yo le voy a poner ABC, bueno, AB, ¿no? Estamos en R2, AB, y a V2 le voy a poner XY. Obviamente, tanto V1 como V2 pertenecen a H, por lo tanto, cada uno cumple esta condición, que la segunda componente es mayor o igual a 0. Es decir, que esta B es mayor o igual a 0 y que esta Y es mayor o igual a 0. ¿Ya? Aquí tenemos nuestros dos vectores genéricos, ¿ya? Representan a todos los infinitos vectores. Vamos a demostrar que cumple para todos, por eso lo hacemos así. Ahora lo voy a sumar, porque eso es lo que te dice sumar. Vamos a sumar esos dos. Y pues todos no saben sumar, como es esta. Esto te queda más X y te queda B más Y. Perfecto, ya tenés el nuevo vector formado por la suma de dos. Y ahora, ¿qué sigue? Tenés que ver esto. Tenés que preguntarte si pertenece a H, si está en H o no está en H. ¿No es? Porque si está en H, cumpliría para todo. Y si no está en H, pues no cumple, obviamente. ¿Y cómo yo voy a saber si está o no está en H? Esto de acá. Pues aquí arribita me lo dice, ¿no? Cuando me da esta definición. Te dice H está formado por todos los vectores que te cumplen esta condición. ¿Ya? Si el vector cumple esta condición, está en H. Y si no la cumple, pues no está en H, ¿no? No está en H. O sea, que V pertenece a H, sí, solo sí, ya, Y es mayor o igual a 0, o su segunda componente es mayor o igual a 0, ¿no? Si lo ponemos así. ¿Ya? Es. Entonces, así yo voy a saber. Tengo que ver si este nuevo vector, que es formado por la suma de esos dos, cumple esta condición. Porque si la cumple, está en H. Y si no la cumple, no está. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición? Que la segunda componente sea mayor o igual a 0. ¿No? Tengo que ver si cumple que su segunda componente es mayor o igual a 0. ¿Ya? Y aquí vamos a razonar un poquito. ¿Qué tenemos que usar para ver si cumple o no cumple la condición? Tenemos que usar los datos que ya tenemos. ¿Y cuáles son los datos que yo ya tengo? Estos de aquí. ¿Ya? Estas condiciones que son verídicas, porque obviamente estos pertenecen a H, entonces sí o sí cumplen eso. ¿Ya? Esta información tengo que usar. Entonces, miren, fíjense, B más Y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Será que eso es cierto? Veamos. Fíjate. Te dice lo siguiente. Te dice aquí que B es mayor o igual a 0. ¿Ya? Es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que B sí o sí es 0 o es un número positivo. ¿No? O es un número positivo. Así lo voy a... ¿Cómo lo pongo? A ver, ¿para qué? Aquí debajito lo voy a poner. ¿Ya? Nosotros sabemos que B es un número positivo porque aquí nos dice B es mayor o igual a 0. O es 0 o es positivo. ¿Ya? Esas dos opciones. O es 0 o es positivo. No puede ser negativo. Así lo voy a poner. O es 0 o es positivo. Más.
Y luego Y, fíjate lo que te dice. Te dice que Y es mayor o igual a 0, es decir, o es 0 o es positivo. No es negativo. Eso es lo que sabemos de Y. Sabemos que Y es 0 o es positivo. ¿No es? Es 0 o es positivo. Ahora, sabiendo eso, aquí ya es fácil, pensando un poco. Si, a ver, B puede ser 0 o puede ser positivo, y Y puede ser 0 o un número positivo, es decir, mayor a 0, ¿no es? Ahora, creo que queda claro lo siguiente. Si ambos fueran 0, obviamente 0 más 0, eso es 0, ¿no ve? Y cumple la igualdad, cumple esto, porque dice que es mayor o igual. En este caso sería 0 más 0, 0. Entonces 0 es igual a 0, cumple. Ahora, si este fuera 0 y el otro fuera un número positivo, pues un 0 más un número positivo es un número positivo, es decir, mayor a 0, también cumple. Si este fuera un número positivo y este fuera 0, pues la misma situación que la anterior. Ya un número positivo, es decir, 8, 4, yo qué sé, le sumo a 0, sigue siendo positivo, entonces sigue siendo mayor o igual a 0, cumple también. Y en el caso de que los dos sean positivos, pues la suma de dos números positivos no te va a dar un negativo, ¿no? 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6, y así. La suma entre dos números positivos te va a dar también otro número positivo. Entonces, ahí te das cuenta que va a cumplir, ¿sí? Esto se cumple, ¿sí o no? Se cumple. B más Y es mayor o igual a 0. Te das cuenta que se cumple, que cumple la condición. ¿Ya? Cumple la condición. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver eso teniendo en cuenta los datos que ya tenemos, porque nosotros sabemos que B es mayor o igual a 0 y que Y es mayor o igual a 0. Y por lo tanto, la suma de esos dos o me va a dar 0 o un número mayor a 0. Es decir, que va a cumplir esto de acá. Va a cumplir la condición. ¿Ya? Ahora, como me cumple la condición, ¿eso qué significa? Que está en H. Pertenece a H. Está aquí adentro de H. ¿Ya? Está aquí dentro de esto así. ¿Ya? Pertenece a H. Entonces, V sub 1 más V sub 2 pertenece a H. ¿Y listo? Es decir, cumple. Cumple. Uy, así no es. Cumple. ¿Qué cumple? Pues el primer axioma, ¿no? Ahí está. Queda demostrado que para todos vectores, dos vectores cualesquiera de H, la suma de ambos, de esos dos vectores cualesquiera, me va a dar H. Ya está. Sencillo. Pero ahí no termina, pues, ¿no? Tengo que verificar estos dos. Ya la primera ya sé que cumple. Perfecto. Vamos con la segunda. Ya, la segunda, que te dice que para todo V que pertenece a H, para todos números reales, lo voy a poner como K, entonces K por V debe pertenecer a H. Eso es lo que te dice. Es decir, cerrado para multiplicar por escalar. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo a en la parte de conjunto. Si lo vemos de conjunto, sería algo así. Estoy en R2 y aquí yo tengo H. Ya, ahí yo tengo H. Si nos vamos desde, por ejemplo, el tema de la gráfica, en un sistema de coordenadas para verlo mejor, cómo funciona esto, como estamos en R2, pues sería el espacio bidimensional. Aquí, ¿no? Y pues ya sabemos cuál es H, ¿no? Estamos viendo el mismo subconjunto, ya lo hemos graficado antes. Lo voy a volver a graficar con azul. Y se toma en cuenta porque es un igual, pues este es X. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ahora, miren bien, ¿qué es esto? Aquí lo que te está diciendo es, vos agarra un vector cualquiera, o bueno, para todos los vectores cualquiera, para todos los vectores de H, es decir, agarra un vector cualquiera, es decir, un número real, ¿ya? Y tenés que ver si esto pertenece a una pertenece a H. ¿Ya? Y como te dice para todo, si lo hacemos vector por vector, sería agarra un vector V
y ver que cumple para todos los reales, es decir, 1 por v, 2 por v, 3 por v, 4.5 por v, 4.6, infinito, ¿no? Y aparte que son infinitos vectores. Obviamente eso sería algo imposible si no tuviéramos el álgebra. Ya. ¿Se acuerdan gráficamente que era multiplicar un número por un vector, no? Es decir, vos tenés aquí un vector, v, digamos, y si multiplicas por 2, eso era que el vector se hacía 2 veces más grande. Si multiplicabas por 0.5, es decir, un medio, eso era que el vector se hacía la mitad. Se escalaba, el vector se escala, cambia el tamaño, por eso se llama escalar. Si vos lo multiplicás por un número negativo, menos 2v, aparte de hacerse 2 veces más grande, cambia el sentido. Es decir, en vez de mirar hacia allá, va a mirar al otro lado, para allá. Sería menos 2v. ¿No ves? Entonces, el número le cambia el tamaño y el signo, si es negativo, le cambia el sentido, a dónde está mirando el vector. Eso es lo que hace esa operación, multiplicar por un escalar. Entonces, miren, yo tengo que demostrar que para todo vector que yo agarre de acá, ¿ya? Fíjense, este vector, por ejemplo, ese vector pertenece a H, porque su punta está dentro de lo azul, que es H. Y aquí yo creo que ustedes ven fácilmente que si yo, por ejemplo, multiplicara 2 por W, ¿ya? Sería esto de aquí, digamos, ¿no? Y esto sí pertenece a H. Pero en cambio, si yo hiciera menos 2 por W, sería lo mismo, pero mirándolo al otro lado. Y yo creo que ahí se dan cuenta que menos 2W no pertenece a H, ¿no? Y fíjense que en lo que acabo de hacer, encontré un caso para el que no se cumple esto. Entonces directamente ya no es cerrado para opción. ¿Por qué? Porque aquí te dice que para toditos debe cumplir. Y si yo ya encontré uno que no cumple, pues ya no es para toditos. ¿Se dan cuenta lo que dice? Eso. Ya, y esto sería gráficamente, ¿no? Pero esto de aquí yo lo hago para que ustedes lo entiendan mejor. Pero lo que hay que hacer ahora, vamos a hacerlo como aquí. Ya. Entonces yo les decía que hay dos formas. La primera era, vamos a ponerlo acá, H. Ya. La primera era que vos demostrés que para toditos cumple, es decir, tenés que agarrar vectores de forma genérica, así de esta manera. Y la segunda es que si te das cuenta de algún caso que no cumple en específico, uses ese caso para demostrar que no se cumple para ese y ya no se cumpliría para todos. ¿Ya? Entonces hagamos de ambas para que vean cómo funciona. La primera, como les dije, era de forma genérica, lo agarramos las cosas. Es decir, yo agarro un vector que pertenece a H, lo voy a hacer de forma genérica, es decir, le voy a poner X, Y. X, Y. Como este pertenece a H, cumple esta propiedad. Ahora agarro un número de forma genérica, es decir, cada que pertenece a R, ¿ya? Este número puede representar cualquier número real. Lo multiplico. Y esto es KX, KY. Y de nuevo, ya tengo esto. Y la pregunta es, ¿pertenece a H o no pertenece? Eso tengo que ver. ¿Y cómo yo voy a saber? Pues por esta condición. Si esto cumple esta condición, claramente va a pertenecer a H. Y si no la cumple, pues obvio que no va a pertenecer a H. Entonces, verifico esa condición. Que la segunda componente debe ser mayor o igual a 0. Ahora, fíjense, tenemos que usar los datos que nosotros tenemos, ¿ya? Para ver si cumple o no cumple. ¿Cuáles son los datos? Este de aquí y este otro de acá. ¿Ya? Me dice que Y es mayor o igual a 0, es decir, yo sé que Y o es 0 o es positivo. Y me dice que K pertenece a los reales. Es un real, es decir, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, ¿no? Eso es K. Puede ser negativo, puede ser 0, puede ser positivo. ¿Ya? Y yo creo que aquí es fácil darse cuenta que si K fuera negativo y Y fuera positivo, esto me arroja un menos por más, un negativo, ¿no ves?
Y negativo, un número negativo ya no es mayor o igual a 0. Entonces ya no cumpliría. ¿Sí o no? Ya no cumpliría. Tal vez para los otros, si ambos son positivos, cumple, pero ya pillé que no cumplen uno. Por lo tanto, no cumple la condición. No cumple. No cumple la condición. ¿Ya? No cumple la condición. Es decir, que KV no pertenece a H. No cumple. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. ¿Ya? Pero esta es la manera genérica de hacer las cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál era la otra? Si vos te das cuenta que hay un caso que no cumple, pues lo pones. Por ejemplo, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Ya, yo voy a hacer lo siguiente. La segunda manera sería así. Ya, te dice, agarra un vector que pertenezca a H. Ya no lo voy a hacer de forma genérica para ver que cumple para todo. Voy a darle valores. Por ejemplo, un vector que pertenece a H sería, digamos que 1, 1, ¿no? Vector 1, 1 pertenece a H. 1, 1. Ahora te dice, hay que agarrar un número real. Como ya no lo estoy haciendo de forma genérica, voy a agarrar un número real. En este caso va a ser menos 2. Menos 2. Y los voy a multiplicar, menos 2v, y esto me da menos 2, menos 2. Ahora, la pregunta es, ¿será que esto pertenece a H? ¿Y cómo ya saber eso? Viendo si cumple la condición, ¿no? ¿Y cuál es la condición? Que la segunda componente sea mayor o igual a 0. Y aquí vemos que eso no se cumple. En este caso, con un caso en particular lo estamos viendo. Como no se cumple para un hito, o sea que de aquí de los infinitos vectores que hay, nosotros hemos demostrado que para un hito de esto no se cumple. Entonces ya no sería un para todos. Por lo tanto, no se cumple esta condición. ¿Vale? No cumple. No cumple la segunda condición. No cumple cerrado para la suma. Perdón, cerrado para la multiplicación por escalar. Listo, entonces esas son dos maneras de hacerlo. De forma genérica, demostrar que cumple para todos o que no cumple, digamos en este caso, te vas a dar cuenta. O si te das cuenta de un caso particular que no cumple, pues ponerlo eso, demostrar que no cumple y efectivamente pues ya no cumpliría este para todo. ¿Ya? Y eso cómo lo vas a ver, pues tener un poco de imaginación, ¿no? Eso sería. Ya. Obviamente no, ustedes no tienen que hacer nada de los gestos que yo hice, los conjuntos, ni este sistemita de coordenadas, ¿no? Ni nada de esto. Eso es más para una guía, digamos, que hice para que puedan entender mejor todo esto. Ya. Y con eso es como un repaso, un resumen, digamos, o un plus de lo que ya han visto en clase, de demostrar si es o no es un subespacio vectorial. Vamos a ver estas imágenes que enviaron. Vamos a ver. Por si acaso, yo cuando les pasé los modelos de examen para el primer parcial, ¿también ahí mismo habían para el segundo? ¿O solo era puro primer parcial? No me acuerdo de eso. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo vio? Rodrigo Martínez. Creo que este que está aquí ahorita, que me pasó esas imágenes, es de otra, creo que es de la ingeniera Catima, el ingeniero Yanela. Con ellos a las 8 es la ayudantía. Bueno, ya. Vamos con el segundo ejercicio. Antes que nada, quiero saber si me han entendido la idea con esto de los conjuntos y la gráfica. Sí se entiende, auxiliar. Ya. Muy bien. Pues la segunda hay que hacer lo mismo. ¿Es un subespacio o no es un subespacio?
pues tenemos que hacer eso. Y ahora aquí el truco en saber si es o no es, está en lo siguiente, una vez se los voy a decir. Para no complicar las cosas y no dar conceptos de rectas, ni de planos, ni nada de eso, aunque sería muy bueno, pero no hay tiempo. Es lo siguiente, ¿ya? Primero, ustedes se acuerdan lo que es una ecuación lineal, ¿no? Pues tienen ax, a sub 1, x sub 1, más a sub 2, x sub 2, más a sub 3, x sub 3, más a sub n, x sub n, ya, eso es igual a b, digamos, ya, una ecuación lineal. Esa es una ecuación lineal, ya, es decir, por ejemplo, 4x más y igual a 2 es una ecuación lineal. 7x menos y igual a 4 es otra ecuación lineal. 4a más 6b menos 7c igual a 0 es otra ecuación lineal, ¿no? Ya todos saben lo que son ecuaciones lineales, lo hemos visto en el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, es súper sencillo, ¿ya? Sería muy bueno que lo entendieran y se lo explicara, pero no vale el tiempo. Si aquí en la condición, ¿ya? Hay una o más ecuaciones lineales, es un subespacio vectorial, así se los digo. Ya sea que haya una o más ecuaciones lineales o que se trate del espacio vectorial, digamos, ¿ya? Es decir, que si esta condición que yo vi aquí representará todo el espacio, Esas son las dos formas. O son ecuaciones lineales, o de alguna manera representa todo el espacio. Por ejemplo, ¿qué podría ser algo que represente todo el espacio? La siguiente condición podría ser h igual x, y, tal que y es mayor o igual a 0 o y es menor a 0. Y pues esto de aquí representa todo el espacio en el que está, que es R2. ¿Ya? Y mayor a 0 es lo de arriba y y menor a 0 es todo lo de abajo. Entonces sería todito el espacio. Por ejemplo, esto sería un subespacio vectorial. ¿Ya? Ya sea que represente todo el espacio o que sean ecuaciones lineales, una o más ecuaciones lineales. Por ejemplo, ese que están viendo ahorita, ¿es o no es un subespacio? Es. ¿Ya? Es. ¿Por qué? Es una ecuación lineal. Pero no solamente eso. Aparte, ya, de nuevo, sea una o más ecuaciones lineales, pero que este b que está aquí sea 0. ¿Ya? Esta forma tienen que tener las ecuaciones lineales. Que el de aquí sea 0. Por ejemplo, esta de acá es una ecuación lineal. Obviamente hay que acomodarla, pues, ¿no? Pero ya se nota. Si yo esto lo acomodo, sería x menos y igual a 0. Y esto es una ecuación lineal, ¿ya? Entonces esto sí es un subespacio. Yo ya lo sé. Ese es el truco, ¿ya? Yo ya lo sé. ¿Por qué? No hay tiempo para explicar eso. Pero es el truco, digamos, el hack para saber rápido, ¿ya? Me espera un retengo. Bueno, ya. Entonces ese es como el truco, digamos, para que usted, y esto les sirve para que ustedes, antes de ponerse a escribir todo lo que hay que escribir, para demostrar que es o no es, ya lo sepan la respuesta, pues, ¿no? Entonces, vámonos aquí al práctico, fíjense. Y de todas maneras, si ustedes no saben graficar, pues ayudan con GeoGebra, ya que es un sistema ahí que para gráfico. Aunque bueno, no, en el examen no van a estar graficando, pero si ya saben bien cálculo 1, así. Por ejemplo, este primero ya hemos visto que no es. ¿Ya? Para empezar, esto no es una ecuación lineal y esto solamente representa la parte de arriba, no todo el espacio. En este caso, el espacio al que pertenece es R2. Esto no es un subespacio vectorial. Yo ya lo sabía y ya lo hemos demostrado. Este otro
Esta es una ecuación lineal. Ah, el tercero, ahorita lo vamos a ver, esperen. Esta es una ecuación lineal, x menos y igual a 0, ¿ya? X menos y igual a 0 es una ecuación lineal y que aquí tiene que haber 0, ojo, ¿ya? El término independiente tiene que ser 0. Si fuera 1 no sería un subespacio, ¿ya? Tiene que ser una ecuación lineal donde el término independiente sea 0, una o más. En este caso yo ya sé que esto sí es un subespacio vectorial, ¿ya? Vean el 3, te habla del plano XY. Ahora aquí viene esto de que tal vez no sepan de planos, no digamos, pero miren el plano XY. Si nosotros nos vamos aquí, este sería X, Y, Z, ¿no? Algo así. Y a nosotros nos dice, estamos en R3. El plano XY sería pues todo esto, ¿no? Todo esto. Todo eso. ¿Ya? Y la ecuación de un plano, es de la siguiente forma. AX más BY más CZ igual a D. Esta es la ecuación general de un plano. Para los que están en cálculo 2, seguramente ya lo saben. Ya, esta es la ecuación general de un plano. Ahora, este es el plano XY. Este es el plano XY. Ahí queda más. Ya. Entonces, a ver, si z es igual a 0, este es 0, entonces z puede tomar infinitos valores y eso no sé. Ya. Fíjense que este plano, ya, el plano XY, su ecuación tiene esta forma. Pero este de aquí te indica en dónde corta en el eje Z. Y como es el plano XY, obviamente corta en el punto 0. Es decir, que este es 0. ¿Ya? Y esto es una ecuación lineal. Un número X más otro número Y más otro número Z, la incógnita X y Z igual a 0. Una ecuación lineal donde el término independiente es 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto también es un subespacio vectorial, ya que la condición sería de esto, X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que la ecuación de ese plano. La ecuación de ese plano, que pasa por aquí, es decir, el término independiente es 0. Así sería. Ahorita lo vamos a ver bien a detalle, pero yo ya se los voy a dar para que ustedes ya lo sepan, porque no nos va a dar tiempo a hacerlo todo. Por ejemplo, este otro, fíjense, R2G. Y esto, para empezar, esto es una circunferencia de radio 1, ¿no ves? Como es una ecuación menor o igual, sería todo la de adentro, ¿ya? Para empezar, esto no es una ecuación lineal con término constituyente 0, y tampoco representa todo el espacio. Entonces, no es subespacio vectorial, ¿ya? De nuevo, ¿cuándo va a ser subespacio vectorial? Cuando en las condiciones haya una o más eh, ecuaciones lineales con término independiente 0, es decir, igual a 0, o que las inecuaciones que tenga ahí representen todo el espacio en el que están. En este caso, ni lo uno ni lo otro. Yo ya sé que esto no es un subespacio vectorial. ¿Ya? Yo ya lo sé. Ahora, ¿qué hay con el tercero? A ver, perdón, tengo mi computadora toda batería baja. Es lo mismo. Aquí te van a poner cosas como es diagonal, es triangular, es simétrica, pero que hay que acordarse después de las definiciones, ¿no? Es simétrica si solo si cumple tal cosa. Ahorita lo vamos a ver eso. Voy a conectar el cargador, me espera un rato. La batería baja mi computadora.
Ya. Entonces vamos a ir haciéndolo en el coso este. ¿Dónde está esto aquí? Ya. Veamos. Uy, me equivoqué. Ya, esto de aquí, yo ya les dije, esto ya lo sabemos, es un subespacio vectorial porque esto es una ecuación lineal, ¿no? Y si queremos demostrarlo, pues, bueno, tienen que demostrarlo, ¿no? Pero ese es el hack, digamos. Lo voy a hacer así. Vamos a demostrar que es cerrado para la suma. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Tomamos dos vectores de H de forma genérica. A, B, X, Y. Y como pertenecen a H, cumple esta condición. ¿Cuál es la condición? Que A es igual a B. Y aquí, que X es igual a Y. Que ambas componentes son iguales. Lo sumo. Y ahora la pregunta aquí es, ¿este nuevo vector pertenece a H o no pertenece? ¿Y cómo yo voy a saber? Pues si cumple esto, esa condición. Si cumple, está en H. Si no, no está. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? Que ambas componentes sean iguales, que A más X sea igual a B más Y. Y yo para ver esto, para desarrollarlo, tengo que usar los datos que ya tengo, que son estos de aquí. Entonces veamos. A más X igual a B más Y. Ya. Aquí te dice que A es igual a B. Entonces, yo en vez de poner A, puedo poner B porque son iguales, ¿no? Entonces aquí en vez de A, lo reemplazo por B. Perfecto. Luego, fíjate, te dice que X es igual a Y. Es decir, que en vez de poner X, yo podría poner Y porque son lo mismo. Entonces aquí yo puedo poner B más Y, B más Y. Y ahora la pregunta es, ¿B más Y es igual a B más Y? Obviamente que sí. Este es una igualdad. Se cumple la igualdad. B más Y es igual a B más Y porque son la misma cosa. Entonces, ¿se cumple la condición? Claro que sí, se cumple. Esa condición es verdadera. Es verdadera. Y, por lo tanto, entonces, hueso 1 más hueso 2 sí pertenece a H. ¿No? Por lo tanto, cumpliría. Cumple cerrado para la suma. Ahora la segunda es cerrado para la multiplicación por escalar. Que es que para todo vector de H y para todo escalar, para todo número real, ese real por ese vector debe pertenecer a H también. Entonces agarro yo un vector que pertenece a H, ¿ya? X, y como pertenece a H, pues cumple la condición de que ambos componentes son iguales. Agarro un número que pertenece a los reales, de forma genérica estamos haciendo todo, multiplico ese K por ese V y me queda KX, KY. Ahora la pregunta es, ¿este nuevo vector KV pertenece a H o no? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Cómo yo lo voy a saber? Aquí tengo H por si acaso. Viendo si cumple esta condición, porque si cumple está en H, si no la cumple no está en H. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición? Tengo que ver si cumple que la primera componente es igual a la segunda componente. Y para esto yo tengo que usar los datos que yo tengo, que es esto de aquí y también esto de aquí. No siempre voy a usar todos los datos que tengo, pero sí me sirve. Tengo que aprovechar bien. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que X es igual a Y. Entonces yo en vez de poner X podría poner Y, ¿no? KY igual a KY. Y esto estuvo mucho más sencillo. Esto será, ¿verdad? KY es igual a KY. Pues claro, porque este es KY y este es KY. Esa igualdad se cumple. KY es igual a KY. Llegamos a una igualdad. Se cumple. Por lo tanto, esta condición la cumple KV. ¿Eso qué quiere decir? Que KV pertenece a H. Por lo tanto, como cumple 1 y como cumple 2, H
es un subespacio vectorial. ¿Ya? Y listo. Esto tienen que hacer. Claro que yo ya lo sabía, ustedes ya lo sabían porque el hack es este, saber qué forma tiene esa condición y también eh, saber representarla, ¿no? Gráficamente. Ahora vámonos con el 3. Vámonos con el 3. Ya. Ahora en muchos ejercicios les puede poner así, donde H es algo, lo pone de forma hablada. O puede, en la condición puede decir que cumple tal propiedad. Ahí nos vamos a ayudar de las definiciones de esas cosas que nos pongan. Ya, por ejemplo aquí, V que pertenece a R3. Bueno, ahora H. Obviamente, H, el plano aquí es Y, pero H es un subespacio de R3, entonces va a tener la siguiente forma. X, Y, Z, que pertenece a R3, tal que, y tengo que hallar esta condición. Aquí, lo que va a venir acá, ¿ya? Y como me está hablando del plano XY, eso quiere decir que aquí va a venir la ecuación de un plano, el plano XY. Ahora, si no se acuerdan cómo se saca todo esto de los planos y demás, se pueden ayudar con una graficadora, ¿ya? Por eso siempre es bueno una graficadora. Creo que ya les mostré la graficadora antes, ¿no? Creo que no, ¿ya? Pero pueden usar el GeoGebra, digamos. Ya, para los que tengan GeoGebra, en su teléfono, o también puede ser, no sé, en la computadora, ya en la computadora, o por internet si no lo quieren instalar. Lo pueden descargar y lo pueden instalar así como una aplicación en su computadora o directamente en la página web. Igual les permite usar el GeoGebra. Ya, entonces ahorita yo lo voy a abrir. A ver, F1, F2, F3, F4, F5. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. Ya. Ah, está tardando y se acaba de colgar el bueno. Bueno, mientras se descuelga esto, de nuevo vuelvo a preguntar hasta por qué parte de espacios vectoriales van o ya terminaron todo el temario. ¿Qué es lo último que han avanzado? El parcial es el 18. Bueno, quedan 10 días. Ya, se acaba de cerrar el programa. Ya quedan 10 días, hay tiempo todavía. Obviamente va a estar todo. Y hasta ahorita, ¿por dónde van? ¿Por sistema generado? Ah, entonces todavía les falta avanzar. Van por sistema generado. Es para saber a qué ritmo ir con las ayudantías y saber si nos va a dar tiempo para dar extra o no. Sistema generado, eso sería más o menos por el ejercicio 3. Entonces hay tiempo para hacer el práctico. Sistema generado. Entonces, vámonos aquí. Sistema generado, eso se ve dimensión y una base. Su dimensión y una base. ¿Cómo van a saber que es una base si recién están por sistema generado? Ya, bueno, hay tiempo. Ya. De todas formas, recuerden, siempre va a haber una ayudantía antes, una extra para su examen. ¿Ya? Terminamos el práctico. Los que vienen en el parcial son pues los del práctico, parecido. Igual les voy a enviar modelo de examen del segundo parcial. Ya no se preocupen. Esperemos que cargue esto. Se ha colgado la computadora. Un ratingo. Hay que comprar otra computadora, pero no. A ver, un ratingo, y creo que... Ahora sí. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Se está compartiendo? Sí se ve. Muy bien. Ya.
Vamos con esto acá. Miren, aquí está la gráfica ahora. Por ejemplo, el plano es XY, digamos. Ahí tiene que haber la ecuación de ese plano. Se pueden enviar con este GeoGebra. Ustedes vienen acá, les pide el plano XY. Es decir, ahí lo están viendo, digamos, en gris. Eso que está en gris, ese es el plano XY. Aquí ya te lo separa, ¿no? El plano XY. La ecuación de ese plano es lo que te está pidiendo. ¿Y cómo yo puedo obtenerlo? Si no sé nada de cálculo así, pues, y tengo esta aplicación de GeoGebra. Pues aquí me vengo y aquí te genera, fíjate, aquí hay uno que te dice generar un plano perpendicular, un plano que pasa por 3 puntos, un plano paralelo al otro, etc. Nosotros vamos a usarlo así. Voy a agarrar un punto que va a ser el origen. Ese va a ser el origen. Entonces yo voy a hacer el plano que pase por este origen y que sea perpendicular a este eje. Y ahí lo tienen. Es ese, que está con, bueno, está ahí con azul. Y aquí está la ecuación. Z igual a 0. Sencillita, ¿no? Ahí está, ese plano. Ahí está el plano y aquí tengo la ecuación, plano perpendicular al eje Z y que pasa por el origen, o sea, el plano XY. Y esta es la ecuación del plano XY, Z igual a 0. ¿Ya? No era complicado, pero pues no todos saben muy bien o no les gusta mucho el cálculo, a veces es muy complicado. Para eso están las graficadoras, les dan las ecuaciones. Entonces Z igual a 0, ese es el plano que pasa por aquí, Z igual a 0. Entonces, aquí que va a venir en la condición, H es el plano que pasa, es el plano XY, es decir, X, Y, Z, R, tal que Z es igual a 0. Ahí lo tienen. ¿Ya? Esa es la ecuación del plano XY. Y ahora, de nuevo, ¿esto es un subespacio vectorial o no? Sí es. Yo ya les dije antes, sí es. ¿Por qué? ¿Esto es una ecuación lineal o no es? Claro que sí. Claro que es una ecuación lineal. Y el término independiente es 0. Entonces, es un subespacio vectorial. Sencillo de saberlo, ¿no? Yo antes les dije que un plano tiene la siguiente forma. AX más BY más CZ. Y si pasa por origen, esto es 0, ¿no? Pero en este caso, sale Z igual a 0. Obviamente tiene esta forma. Es como si fuera 0x más 0y más 1z, o sea, z igual a 0. ¿Ya? Es un plano. Es una ecuación lineal. Entonces es un subespacio. Yo ya me lo sé, ese es el hack, pero hay que demostrarlo, vamos a demostrarlo, nos venimos acá. Vamos a ver que cumple cerrado para la suma. ¿Ya? Para todos los vectores de h, la suma debe pertenecer a h también. ¿Ya? Vamos a demostrar que cumple esto. Yo ya sé que sí va a cumplir los dos, pero vamos a demostrarlo. ¿Ya? Fíjense, voy a agarrar los vectores de h de forma genérica. Se lo voy a poner ABC. Vamos a agrandar esto. A este otro le voy a poner X, Y, Z. Y como ambos pertenecen a H, cumple esta propiedad. Es decir, que la tercera componente es igual a 0. Ahora lo sumo. Y esto me da A más X, B más Y, C más Z. Y la pregunta es, ¿pertenece a H este nuevo vector sumar? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo yo voy a saber si pertenece o no pertenece a H? Viendo si cumple esta condición. Si la cumple, está en H. Si no, no. Eso es lo que tengo que hacer, verificar la condición. Muy bien. ¿Y cuál es la condición? Que la tercera componente sea igual a 0. En este caso, que C más Z sea igual a 0. ¿Y cómo yo voy a desarrollar esto para ver si cumple o no cumple? Con los datos que ya tengo. ¿Cuáles son? Estos aquí son los datos que yo ya tengo. Me dice que C es igual a 0. Entonces en vez de C yo podría poner 0, ¿no? 0. Más. Y también me dice que Z es igual a 0. Entonces en vez de Z yo podría poner 0. 0 más 0 es 0. Y 0 igual a 0, obviamente, esto es verdadero. 0 igual a 0 es verdadero. ¿Se cumple? Se cumple. Como cumple la condición, ¿qué quiere decir? Que v sub 1 más v sub 2, este vector, pertenece a H. Entonces cumple con la primera, cumple con que es cerrado para la suma. Ahora hay que ver que cumple la segunda, cerrado para la función por escalar.
Ya, vamos a ponerle notación matemática más formal. Para todo V que pertenece a H en este caso, porque H es el subespacio que estamos aplicándole esto. Y para todo real, entonces este nuevo vector debe pertenecer también a H. De nuevo, como esto lo vamos a hacer de forma genérica, lo vamos a poner letras en vez de números, ¿no? Agarro un vector que pertenece a H, en este caso va a ser X, Y, Z, y como pertenece a H, pues la tercera componente es 0. Agarro un real y multiplico ese real por V, ¿no? O V por ese real. Y esto me queda KX, KY, KZ. Y de nuevo, la pregunta ahora es, ¿este nuevo vector pertenece a H o no? ¿Cómo voy a saber eso? De nuevo, con la condición que voy a poner H. H, X, Y, Z. Muy bien. Pertenece a H. Verifico la condición. Verifico la condición. ¿Cuál es la condición? Que la tercera componente, en este caso KZ, sea igual a 0. Si cumple este, está en H, si no, no. ¿Y cómo yo voy a desarrollar esto? Con los datos que ya tengo, que son este y este. Y este también parece, pero parece este. Ya. Me dice que Z es igual a 0. Entonces yo en vez de poner Z, voy a poner 0, ¿no? Lo reemplazo por 0. Y ahora, 0 por K, donde K es un real, pero 0 por lo que sea, es 0, ¿no? Entonces, esto me va a dar 0. Y 0 igual a 0, obviamente esto es verdadero. Por lo tanto, cumple la condición. ¿Me cumple? Me cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que KV pertenece a H. Por lo tanto, es cerrado para la multiplicación por escala. Como cumple tanto 1 como el 2, yo puedo afirmar ahora que H es un subespacio vectorial. Y se acabó. Aunque ya lo sabía, pero hay que demostrarlo, ¿no? Esto es lo que tiene que ser el examen. Y ya quedó demostrado. H es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, si te dan así como esto, de forma implícita las cosas, vos tenés que ver de qué se trata. Como este es un plano, ahí va a haber una ecuación ahí. ¿Ya? Vamos con... A ver. Son las 7. Para que nos dé un poco más de tiempo, fíjense. Ya se dan la idea de cómo se hace esto. El 1, el 2. Y como recién van por generados, no hay prisa. ¿Ya? Vamos a terminar todo el recto. El 4, ustedes lo hacen. Yo ya les dije, esto no es un subespacio vectorial, ¿no? Aquí no hay sistemas de ecuaciones y esto no representa todo el espacio alrededor. No es un subespacio, eso ya se sabe. Ahora tienen que demostrarlo. Vamos con el 5. Pues creo que el 5 y el 6, estos que tienen, que no les pone una ecuación, debe ser más complicado para ustedes. Entonces vamos con esa. Así para que nos dé el tiempo. Hasta las casi 8. Veamos con el 5. De nuevo, aquí no te pone una ecuación, digamos, ¿no? Te dice que D es diagonal, pero hay que recordar qué es eso, que D sea diagonal. ¿Ya? Y lo peor de todo es que aquí ni siquiera te pone... Uy. Ni siquiera te pone esto, ¿no? Que sea R de 2 por 3 o 4 por 4, te pone M por M, de forma genérica todo. ¿Ya? Entonces, H es igual a D que pertenece a R M por N, tal que D es diagonal. Pero aquí yo tengo que poner una ecuación para trabajar con esto. No puedo poner que D es diagonal, ¿no? Entonces, a veces uno tampoco no se sabe todo esto, ¿ya? Porque son un montón de propiedades y uno no está para memorizarse todas las propiedades. Uno pues, se acuerda de que existe Google, viene acá, pone por aquí matriz diagonal, o bueno, en su PDF tal vez debe haber algo de eso. Entonces nos vamos a qué es una matriz diagonal y a qué es equivalente, digamos. Sí o sí va a haber unas ecuaciones. Por ejemplo, que te dice aquí, una matriz diagonal es una matriz diagonal, ¿ya? Si sus elementos fuera del elemental principal son todos ceros.
Es decir, si todos los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Y aquí está de forma más formal, digamos, ¿no? La matriz D sub I J con n columnas y n renglones es diagonal si D sub I J es igual a 0, si I es distinto de J para todo I J que parece tanto, ¿no? Hay otras operaciones vectoriales, etcétera, donde nos podemos ayudar a ver. Multiplicar una matriz diagonal y operaciones. Bueno, esto no lo vamos a hacer nada. El determinante, igual podemos usar algo más sencillo como esto. A ver, el determinante de la diagonal es igual al producto, tanto, ¿no? Ya, no lo vamos a hacer eso. Ya. Entonces, miren, esta definición que está acá. Ya, aquí se lo voy a anotar. Muy bien. Y se darán cuenta que tiene un parecido con este otro ejercicio, donde también hay algo así, fíjense. Aquí te dice m por n a sub i j igual a 0 para todo i, j, ¿no? Hay una definición así medio rarita. Y esta también va a ser de esa forma. ¿Ya? Vean. Te dice que la matriz D es diagonal con n columnas y n renglones. ¿Ya? Fíjate. Como te dice que D pertenece a R, m por n, es decir, pertenece al conjunto de las matrices de m filas y n columnas. Es decir, que la dimensión de D es m por n, ¿sí o sí? Tiene m filas y n columnas. ¿Ya? Es decir, m filas y n columnas. Muy bien. Bueno, aunque aquí te dice... Ah, ya. Bueno, para empezar, las matrices diagonales son cuadradas. ¿No? Para empezar eso. Entonces aquí la primera restricción está en que su dimensión tiene que ser m por n o n por n, digamos, ¿no? No puede ser m por n, no puede ser m por n. Tiene que ser n por n. Esa es la primera restricción, ¿no? D pertenece a R m por n si solo si su dimensión para empezar es cuadrada, es una matriz cuadrada. Y luego, si D sub i j es igual a 0 para todo i que sea distinto de j, para todo i j que pertenece a todo esto, digamos, ¿no? Entonces aquí sería D sub i j igual a 0, ¿ya? D sub i j igual a 0 para todo i j, donde i es distinto de j, para todo i, j, digamos, ¿no? Podríamos ponerlo eso, o también nos podemos guiar con esto que ya está aquí, fíjense. Ya lo pueden ver. Aquí te lo pone a para todo i, j, digamos. Pero aquí no te dice i cuánto es, j cuánto es, ¿no? No te dice eso. ¿Ya? H. Ya. Pero vamos a darlo por hecho que ij pertenece. Esto se puede reescribir como i sub n. ¿Ya? Entonces ya tendríamos esto. ¿Se ve feo? Sí, se ve feo, ¿no? Pero no se preocupen, ahorita vamos a ver esto. Ya. Entonces ahí tenemos ya unas ecuaciones. Ya no hay hablado, digamos, ¿no? Ya con eso ya se puede trabajar. Muy bien. Entonces tenemos que H es el conjunto de todas las matrices diagonales, es decir, que son cuadradas, son matrices cuadradas, donde D sub ij es igual a 0, donde i es distinto de j, para todo ij que pertenece a i sub n, es decir, que van desde el 1 hasta el n. Hasta el n. ¿Ya? Entonces hagamos esto. Muy bien.
vamos a hacer lo siguiente. Hay que demostrar de nuevo las dos. Para todo, V1, V2 que pertenece a H, V1 más V2 también debe pertenecer a H. ¿Ya? Debe pertenecer a H. Muy bien. Y miren que esto ya está en Wikipedia, creo. Si ahorita lo estaba mirando, fíjense. Te dice, las operaciones de suma son muy sencillas. Cuando se dieron matrices diagonales, fíjense, te dice que la suma de dos matrices diagonales es otra matriz diagonal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a mostrar aquí. Van a ver, es lo mismo que vamos a hacer. Ya. Entonces vamos a agarrar dos vectores de forma genérica. ¿Ya? De nuevo. V1, V2. Aunque como estamos trabajando con matrices, si quieren, le pueden poner otro nombre para que sea más cómodo para ustedes, ¿no? Yo he visto que algunos se chipan a veces. En vez de ponerle V1, V2, si quieren le ponen en mayúscula A1, A2. No hay ningún problema, porque al final solo son nombres que les damos. A1, A2, A1 más A2. Entonces agarramos dos vectores de H. Y ustedes dirán, ¿por qué le dicen vector? No, porque es un vector, ¿no? Recuerden la nueva definición que hemos aprendido. Un vector es un elemento de un espacio vectorial. Y esto es un espacio vectorial. Entonces, estos son vectores. De forma genérica. Ahora aquí está la parte fea, digamos. Como aparte de poner de forma genérica las cosas, ¿ya? Esto también nos lo pone de forma genérica m por n, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí, voy a hacerlo más grande, A. Para empezar, como pertenecen a H, ¿ya? Deben cumplir esto, que sea diagonal. Pero obviamente, si es diagonal es cuadrada, ¿no ven? Entonces yo aquí voy a poner cuadrada, una matriz cuadrada, ¿ya? De n por n. Para mí va a ser de n por n. ¿Ya? Así lo voy a hacer, de n por n. Si quieren aquí mejor lo especifico también. A de n por n. Es cuadrada. A es cuadrada. Porque si es diagonal, sí o sí es cuadrada. Entonces yo le voy a poner de forma genérica las cosas acá. Así. Muy bien. Para empezar, esto es A sub 1, 1. Fila 1, columna 1. Aquí tengo A sub fila 2, columna 2. A sub fila 3, columna 3. Y así hasta A sub fila n, columna n, porque es cuadrada. ¿Ya? Y esto, la diagonal principal, lo pongo de forma genérica, pues porque ¿ya? Porque puede ser cualquier número. Ahora, los que no están en la diagonal principal, donde I es distinto de J, o sea, no son iguales estos numeritos acá abajito, todos son cero. Todos son cero. Ya decir que todos los de aquí son cero. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Todos los que no están ahí. ¿Ya? Por eso nos vamos a centrar solamente en la principal, en la diagonal principal nada más. ¿Ya? En las otras, pues son cero. Todos son cero, excepto la diagonal principal. Con A sub 2 voy a hacer lo mismo. Ya con A sub 2 voy a hacer lo mismo. Ya. Aunque para no poner A sub 1, 1 y así, mejor lo voy a cambiar. En vez de poner A sub 1 y A sub 2, para diferenciarlo mejor, voy a poner otro nombrecito. A ver, no retengo esto, no borra. Ya. Para diferenciar mejor las matrices, a este le voy a llamar simplemente A y el otro B. Así. Ya, es lo mismo. Solo son nombres. Pero esto es para diferenciar mejor la cosa. Ahora con la segunda. Como B pertenece a H, es diagonal, es decir, cumple con esto. ¿Ya? Y aquí sería de la siguiente forma. B sub 1, 1, B sub 2, 2, B sub 3, 3. Y así hasta B sub n, n. Ya, esta es la diagonal principal, la pongo de forma genérica, porque ahí pueden ser cualquier número. Y todo lo que está fuera, pues obviamente son cero. Eso es una matriz diagonal. Son cero. ¿Ya?
Y pues esto es realmente sencillo, ahorita lo vamos a ver. Ahora los voy a sumar. Vamos a sumarlos. Fíjense. A más B. A más B. Y yo creo que esto, o sea, en sumar, porque esas son cuadradas y la suma se puede, claro, porque son del mismo orden, n por n. Y está muy sencillo porque fíjense que todo va a ser 0 excepto la diagonal principal. Las diagonales principales, ¿cómo van a ser? A sub 1, 1 más B sub 1, 1. A sub 2, 2 más B sub 2, 2. Uy, esto acá. Vamos a centrarnos en el bueno. A sub 3, 3 más B sub 3, 3. Y así hasta A sub NN más B sub NN. Y todo lo que está afuera, creo que queda claro. No sé, si no, pues me dicen igual. Es 0, ¿no? Porque 0 más 0 me da 0, 0 más 0 me va a dar 0, etc. Y ahora la pregunta es, A más B pertenece a H, ¿ya? Ya, pertenece a H o no pertenece. Es decir, ¿cómo yo voy a saber si pertenece o no pertenece a H? Viendo la condición, ¿ya? Que es esta o, bueno, esta. O sea, tiene que ser diagonal, ¿no? Tiene que ser diagonal. Entonces, yo creo que se ve fácil que esta matriz es diagonal, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuál es la definición de matriz diagonal? Todos los elementos que no están en la diagonal principal son 0. Y aparte, obviamente, es cuadrada. La matriz es cuadrada, claro que sí, n por n, es cuadrada. Y todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Es una matriz diagonal. ¿Ya? A más B es diagonal. Es diagonal. ¿Ya? Es decir, que cumple con esta condición. Cumple. ¿Cómo cumple? Pertenece a H. Ya cumple con la condición. Entonces, sí pertenece a H. Por lo tanto, cumple que es cerrado para la suma. Cerrado para la suma. Sencillito. ¿Ya? Es un poco más raro que el otro, porque no todo va a tener la misma forma, va a depender de con qué trabajemos, ¿ya? Y cómo sea la condición, ¿no? Pero si ustedes le entienden esto de que agarrar dos vectores, sumarlos y ver que pertenece, que cumpla la condición, pues se van a guiar siempre. En este caso, este cumple porque es diagonal. Esa es la condición, que sea diagonal, ¿no? Cumple. Ahora vamos a ver si cumple o no cumple la segunda, que es cerrado para la suma. Perdón, cerrado para la función por escalar. Para todo A que pertenece a H, para todo real, KA debe pertenecer a H también. Entonces aquí lo mismo. Ya, creo que en este caso no hay ningún problema si lo pongo así. En otro caso sí hay que ponerlo. En este caso creo que está bien así. Ya. Muy bien. Agarro un vector de H. De nuevo hay que ponerle forma genérica. A sub 1, 1, B sub 2, 2. Ah, perdón. Esta me borra. Ya. A sub 2, 2, A sub 3, 3, y así hasta A sub NN. Perfecto. Y obviamente todo lo que está fuera de la diagonal principal es 0. Eso es una matriz diagonal. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Ahora agarro un real y ahora los voy a multiplicar. K por A. Y esto que me va a dar, yo creo que se dan cuenta que esto te va a quedar como un número por una matriz, es multiplicar todos los elementos de la matriz por ese número. Lo que está en 0 va a quedar 0 y los otros va a quedar K por A sub 1, 1, K por A sub 2, 2,
K por A sub 3, 3, y así hasta K por A, NN, A sub NN. Y todo lo demás, K por 0 es 0. Todo lo demás va a seguir siendo 0. ¿No ves? Y ahora que tengo esto, pues de nuevo, ¿no? Aquí la pregunta, obviamente, es si K por A pertenece a H. ¿Y cómo yo sé eso? Si cumple esta condición, o sea, si es diagonal, ¿ya? Si es diagonal, pertenece, si no, no es. Y creo que aquí se ve claro que sí es diagonal. Obviamente, diagonal es que sea cuadrada, esta es cuadrada, n por n. Y todos los elementos fuera de esta diagonal son ceros, todos son ceros. Entonces, sí es una matriz diagonal, ¿no ves? K es diagonal. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cumple esa condición de que sea diagonal, por lo tanto, pertenece a H. Y cumple la segunda, que es cerrado por función por escalar. Por lo tanto, como cumple 1 y cumple 2, yo puedo afirmar que H es un subespacio vectorial. ¿Y ya quedaría? Nada más. Y eso sería, ¿no? Ya, hay que poner la forma un poco genérica. A veces uno no sabe las definiciones, entonces va y busca pues, en Google o en un libro, y ahí te sale y usas eso de ahí. Vamos con el... con estos otros dos, triangular superior y simétrica, ¿no? Si se dan cuenta, el triangular superior es igual de fácil y es lo mismo. Ahorita van a ver. De nuevo. Vamos acá. Ya. Tenemos que demostrar que W es un subespacio vectorial. La W es el conjunto de las matrices que son triangulares superiores. Ya. Entonces aquí tú, digamos, no te acuerdas que es una triangular superior. Te vas a Google, pones aquí matriz triangular superior. Bueno, aquí está Wikipedia. O triangular, no, es lo mismo. Ya. Y aquí te dice, fíjate, mira, te dice, esta es una matriz triangular superior y esta es una inferior, ¿no? Pero a nosotros nos interesa superior. Es decir, ¿qué es una matriz triangular superior? Donde todo lo que esté debajo de la diagonal principal es cero. Todo lo que esté debajo de la diagonal principal es cero. ¿Vale? Esa es una triangular superior. ¿Ya? Fíjense. Se forma un triangulito acá arriba. O acá abajito, como quieran ver. Todo lo que está aquí abajo es cero. Es cero. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que poner así de esta forma y sumar y multiplicar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Ustedes lo pueden hacer. Es lo mismo. Y a ver, bueno, no hay ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros nos vamos aquí, ya sabemos lo que es una triangular superior. ¿Cómo se borra esta vez? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver que cumplan las dos condiciones. ¿Ya? Obviamente esto es un subespacio vectorial, porque fíjense que lo mismo de acá, ¿ya? Estos de aquí son ecuaciones lineales. Son ecuaciones lineales. ¿Ya? Y aquí hace lo mismo, miren. Y para todo, voy a poner A sub 1, A sub 2, que pertenece en este caso a W. Entonces la suma de esos dos debe pertenecer también a W. ¿Ya? Entonces yo voy a agarrar dos vectores, A, B, de W, ¿ya? Y los voy a sumar. Pero entonces voy a poner A. ¿Qué forma va a tener A? Como A pertenece a W, entonces es una triangular superior. Y va a tener la siguiente forma. A sub 1, 1. Obviamente, aunque aquí diga M por N, como es triangular superior, ¿eso qué quiere decir? Que es cuadrada, ¿no? Es una matriz cuadrada. ¿Ya? Entonces aquí va a ser A sub 1, 1
a sub 1, 2, a sub 1, 3, y así hasta a sub 1, n. Aquí a sub 2, 2, a sub 2, 3, a sub 2, n, a sub 3, 3, a sub 3, n. Y así hasta a sub n, n. ¿Ya? Una matriz triangular superior tiene esta forma, donde todos los que están debajo de esta principal, diagonal principal, son 0. 0, 0, 0, 0, 0. Esta es la forma de una matriz triangular superior. Eso sería A. Y como B también pertenece a W, pues va a tener la misma forma. ¿Ya? B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3, B sub 1, n, 0, B sub 2, 2, B sub 2, 3, perdón, 2, 3, sí. B sub 3, 3, B sub 3n, B sub nn, ¿no? Y así. Y todos los que están aquí debajo, 0. 0. Muy bien. Ahí tengo los dos matrices o vectores también. Es válido decir vectores. Que pertenecen a W. Ahora los voy a sumar. Los sumo. Y de nuevo, esto es una suma sencilla. Se van a dar cuenta que esto cómo me va a quedar. Todo lo que son 0, fíjense como son correspondientes, pues seguirán siendo 0. Esto va a quedar así. A sub 1, 1 más B sub 1, 1. A sub 1, 2 más B sub 1, 2. A sub 1, 3 más B sub 1, 3. A sub 1n más B sub 1n. Luego aquí sería A sub 2, 2 más B sub 2, 2. A sub 2, 3 más B sub 2, 3. A sub 2n más B sub 2n. Bueno, me está saliendo un poco peor esto. Aquí sería A sub 3, 3 más B sub 3, 3. A sub 3n más B sub 3n. Y así, ¿no? Hasta el enésimo, A sub nn más B sub n. Y todos estos, debajo de la diagonal, que eran 0, si yo sumo 0 más 0 es 0, pues seguirán siendo 0, ¿no? Aquí me va a quedar así, 0, 0. De esta forma. Ya, esa es la suma de esos dos. Ahora la pregunta aquí es de nuevo, ¿pertenece a W o no pertenece? ¿Ya? Es decir, cumple esta condición. ¿Cuál es la condición? Que sea triangular superior. A ver, ¿esto es una triangular superior? Yo creo que a simple vista se ve que sí, ¿no? Obviamente es cuadrada, n por n, suma, estos dos son cuadrados, y la suma de 2 cuadrados más 3 cuadrados. Y todo lo que están debajo de esta principal son 0. ¿No ves? Son 0. Y todo lo que están arriba, pues son lo que me importa que sean. Lo que me importa es que lo que está abajo sea 0. Entonces, sí cumple con que sea triangular superior. Es triangular superior. ¿Ya? A más B es triangular superior. Cumple la condición. Cumple, es triangular superior. Por lo tanto, entonces, A más B sí pertenece a W. Cumple con la primera. Y ahora tiene que hacer esto con la segunda. Con la segunda. Que es cerrado para función por escalar. Para todo K que pertenece a W, y para todo tanto, bueno, para todo, perdón, A, y para todo K pertenece a R, debe demostrar que K por A pertenece a W. Y se dan cuenta que es lo mismo incluso el ejercicio anterior. Ya se dan cuenta que es sencillo. A ver, les pregunto, ¿esto se dan cuenta de cómo se puede hacer? Para avanzar al otro ejercicio. Bueno, a ver, ya. Terminamos esto, porque no va a dar tiempo para todo. Igual yo les voy a estar ayudando con el práctico cuando no hay tiempo, enviándoles ejercicios resueltos, digamos, ¿no? Porque a veces hay algunos que son complicados y como no tenemos todo el tiempo para ayudantía, entonces yo se los envío resueltos. Para que pues ustedes ya lo vayan viendo, lo vayan entendiendo y después me preguntan algunas cosas si no entienden.
¿ya? Pero obviamente ustedes me tienen que decir, ah, este no lo entendí, está muy difícil, no sé cómo se hace. Aquí pongo W. Sí. Lo mismo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Agarro una matriz de W. En este caso va a ser esta A. Va a tener esta forma. Sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, así hasta A sub 1, N. Voy a copiar mejor esto acá arriba. Cuando esté escribiendo todo de nuevo. Ahí está. Ahí tengo mi A que pertenece a W, es decir, una triangular superior. Agarro un K que pertenece a los reales y ahora lo multiplico. Hago K por A. Y eso me queda K por A sub 1, 1, K por A sub 1, 2, K por A sub 1, 3, K por A sub 1, N. K por A sub 2, 2, K por A sub 2, 3, K por A sub 2, N. Y así hasta K por A sub N, N. Y todo lo que está abajo pues es 0. Esa es una triangular superior. Así me queda. A ver. No, aquí la pregunta es, ¿pertenece a W? ¿Ya? Cumple la condición de que sea triangular superior. Y aquí en este caso, a simple vista se puede comprobar. Se ve. Obviamente es cuadrada. Y sí cumple con que es triangular superior. Esta es una triangular superior, ¿no? Todos los que están debajo son 0. Es una triangular superior. ¿Ya? Sí cumple. Sí cumple la condición. Es decir, que K por A pertenece a W. Entonces cumple esto. Es cerrado para multiplicación por escalar. Por lo tanto, de la primera condición y de la segunda condición, yo puedo afirmar que W es un subespacio vectorial. Entonces yo ya sé ahora que el subconjunto formado por todas las matrices triangulares superiores es un subespacio vectorial. Ahí lo tienen demostrado. Hay que demostrarlo, ¿no? Y eso sería. ¿Ya? Hasta este momento, ¿alguna pregunta? Porque ya no hay tiempo para más. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a continuar ya la siguiente semana. O si el avance va muy rápido, entre semanas ya les activo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay ninguna, entonces vamos a quedar hasta acá por ahora. ¿Ya? Son hartos ejercicios y es largo. Vámonos aquí al coso. Vamos a grabar ya.